ha sido maravillosa y que nos ha permitido a todos nosotros mantener esa unidad académica, este vínculo creado a través del conocimiento, la innovación, que es gran parte de la misión que tiene RISAD. A los que nos visitan por primera vez hoy, siéntanse en su casa, aquí vamos a estar para todos ustedes. Pero ya para dar una apertura formal, voy a permitir que nuestro presidente Javier Orellana sea quien nos dé la bienvenida de manera formal. Adelante, Javier. Hola, nuestra vicepresidenta, muchísimas gracias por esas palabras. César, primero agradecerte, eres nuestro primer invitado de este año que va a ser maravilloso. Tenemos un calendario ya totalmente planificado hasta agosto. A María José Gamboa, ecuatoriana, radicada en Chile, gracias por todas las gestiones, querida amiga, y al público que está conectado y que se sigue sumando, pero también a nuestro equipo, a Mónica, a Roberto, a David, a Johnny, a toda la gente que está en diferentes partes de Latinoamérica, porque hay gente de Costa Rica, de Dominicana, de Ecuador, de Chile, y se seguirán de Venezuela. Por ahí le vi al maestro Edgar Arenas, que estaba manipulando la cámara para poder observarnos bien. Estás al revés, Edgar, estás al revés, tienes que ponerle bien la cámara, hermano. Y a toda la gente que se va a seguir sumando, porque este tema es vital. Pero en honor al tiempo, César, agradecerte por tu gentileza, por tu tiempo, por ese don de persona que demostraste en todo este tiempo. Así que muchísimas gracias, porque eso es lo más importante de un ser humano. Un abrazo cordial, porque la RISAD crece cada día y nuestros límites evidentemente están en tener en Latinoamérica un grupo de gente alfabetizada, educada, que contribuyamos de forma permanente. Es por eso que la RISAD es lo que es. Un grupo de gente dedicada a estudiar, a prepararse. Aquí no hay edad, aquí no hay distancia, no hay geografía. Aquí lo que hay es conocimiento y por eso es SAOS de conocimiento. María José, gracias por tomarme la posta. El escenario es de ti y de César. Recuerden, las preguntas van al final, pero María José es la que modera todo el evento. Adelante, Majo. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno encontrarnos en este sábado de conocimientos y poder compartir diferentes experiencias de diferentes latitudes y darle la bienvenida a César. Y bueno, me gustaría presentarles y hablarles sobre César antes de su intervención. Bueno, César Galindo es profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso, Chile. Es presidente del directorio del capítulo HL7 Chile e ingeniero senior del Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud, CENS. Además, es consultor y especialista en estándares de interoperabilidad en salud. Durante su carrera profesional ha sido activo participante en proyectos de telemedicina y en los primeros proyectos de interoperabilidad en salud a nivel nacional en Chile, actuando como experto, consultor y asesor en apoyo a entidades como Corfo, FONASA y MinSal, empresas del rubro y consultor internacional de organizaciones como la OPS y el BID. Además, académico de la Universidad de Valparaíso, donde ha impartido más de 25 asignaturas en ingeniería biomédica, informática en salud, telemedicina y sistemas embebidos, además de guiar más de 100 trabajos de título y tesis. Actualmente se desempeña como coordinador del Laboratorio de Informática en Salud y profesor del programa de Magíster en Ingeniería Biomédica. Bienvenido, César. Muchas gracias, María José. Un gusto. De hecho, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, Majo, que tú estés moderando. En todo caso, tú ahí me vas a poner en la guillotina cuando esté llegando al límite del tiempo, que obviamente no lo vamos a acceder por respeto a todos ustedes. Muchas gracias, Javier, Togarma, por la invitación, por estar acá. Para mí un gusto, un honor. Yo leí sobre ustedes, me encantó, así que yo fascinado por estar aquí conversando con ustedes el día de hoy. Bien, todo el currículum que leyó María José, en realidad, más que por méritos, por edad. Así que, bueno, vamos a comenzar. Lo que voy hoy día a hablar con ustedes, voy a empezar ya a compartir. Así que voy a mover esta pantalla a la otra pantalla.
Y voy a compartir entonces para que ustedes puedan ver mi presentación. Ahí. Se me quedó abajo esto. Ahí. Bien, vamos a hablar entonces de un par de tópicos que considero que son sumamente importantes, también más que por el hecho de la importancia del tópico como tal, es para desmitificar algunas cosas que hoy día como que están súper de moda. A todo esto, María José, no estoy viendo nada de lo que pasa al otro lado, así que solamente voy a hablar. Cualquier percance, me interrumpes nomás y me hablas. Ya, tranquilo, aquí estoy pendiente. Súper, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a desmitificar algunas cosas, pero al mismo tiempo vamos a avanzar en torno a dos tópicos que en general cuando uno empieza a hablar con las personas lo entienden como distópicos y la verdad es que están muy unidos uno de los otros, que son la inteligencia artificial, que está súper de moda. Uno hoy día va a un congreso, a cualquier congreso, y se encuentra con que el tópico de moda es la inteligencia artificial. Uno habla con las personas que trabajan en el rubro y todos estamos avanzando en inteligencia artificial. Uno habla con las personas relacionadas con el ámbito de la salud, el ámbito de la salud, y en general la investigación y desarrollo de las universidades están todas enfocadas a la inteligencia artificial. Y en salud pasan cosas bien interesantes, porque todos estamos pensando hoy día que las soluciones que tenemos que enfrentar, abordar, en salud están relacionadas con la inteligencia artificial, y si bien eso tiene mucho de cierto, en el sentido que nos ofrece tremendas herramientas para avanzar en torno a soluciones costo efectivas y al mismo tiempo de alto impacto, que tengan valor y que además favorezcan a los usuarios, que es el objetivo final, por lo menos de la informática en salud. Hay algún par de cosas que tenemos que tener claras, y es que hoy día no son la solución a todo, definitivamente no, que la inteligencia artificial aún le falta mucho para avanzar a ser de verdad una inteligencia artificial de la cual podemos confiar 100% sus soluciones, y que la inteligencia artificial hoy día necesita de algunas bases o de algunos habilitantes, especialmente en salud, como para... ¿Sí? Disculpa interrumpirte. ¿Será que le puedes Sí. ampliar a la presentación, por favor? ¿Por qué está en modo Sí, de todavía no está diseño? en modo presentación. Todavía no está en modo presentación y estamos en la primera lámina. Sí, estoy en la primera lámina, pero no está en modo presentación, eso es raro, entonces voy a volver a compartir. Gracias. Por Disculpa, ahí ha César, visto un se está mensaje que... compartiendo. César, se Sí, estaba compartiendo, solo que no estaba ampliada. Se veían todas las imágenes juntas, no estaba en modo de claro, presentación. estaba en modo de diseño y no en modo de presentación porque yo me equivoqué y compartí la ventanita equivocada. No hay En nada. informática lo llamamos error de capa 8. Los que son informáticos entenderán. Ya, ahora sí, Gracias. deberíamos estar ok. Sí, ahí está perfecto. Excelente, continúo entonces. Bien, entonces la inteligencia artificial tiene un talón de Aquiles. Ya, si queremos hablar de historia, tiene un talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles es la forma como la vamos a entrenar para que nos entregue buenos resultados. Y esa forma como la tenemos que entrenar está basada en datos que sean de calidad. Y ahí empiezan los problemas, y ahí tenemos al amigo inseparable que de repente nadie lo entiende, que está siempre debajo de la mesa, que nunca es realmente un protagonista, que es la interoperabilidad. Y sobre estos dos tópicos son los que vamos a conversar el día de hoy en 30 minutos. Bien, vamos entonces. A mí me pidieron que pusiera una frase rimbombante para partir con esto, por lo menos eso decía el formato, y yo no encontré ninguna mejor que la misión declarada de HL7 Internacional, que la encuentro extremadamente enriquecedora en lo conceptual y también en la finalidad, que dice que los datos y la información en salud, nosotros en realidad cuando hacemos interoperabilidad, después vamos a aplicar ese concepto para aquellos que no están en el área así 100%, porque es un tema técnico. Los datos, en realidad nosotros comunicamos datos, pero después los convertimos en información, por supuesto. Pero los datos e información en salud tienen que estar donde sean necesarios, los que sean necesarios, en el momento que sean necesarios y que puedan ser utilizables. Y esa es la misión declarada de HLC Internacional, que en Chile por lo menos como afiliado nacional lo hacemos propio. En general todos a nivel mundial lo hacen propio, porque ese es el objetivo. Si tengo un problema de salud, yo requiero en ese momento información que me sea útil, para poder de esa manera tomar buenas decisiones. Basado en eso es que en realidad voy a englobar toda la exposición que vamos a hacer a partir de ahora.
Bueno, ¿cuáles son la tabla de contenidos? 4 tópicos sencillos pero muy bien orientados. Lo primero es una introducción a la inteligencia artificial. Yo sé que todos hemos escuchado de inteligencia artificial. No sé técnicamente cuánto sabe cada uno de ustedes sobre este tema, entonces voy a entrar a lo técnico, pero nunca tan en profundidad para que nadie se aburra. El día sábado es fácil aburrirse, así que la idea es que eso no pase. Lo segundo, vamos a hablar de la calidad del dato en salud, porque es relevante y eso cómo impacta en lo que se hace en interoperabilidad, o al revés, cómo lo que se hace en interoperabilidad impacta en la calidad del dato. Luego vamos a unir esos dos tópicos, que sería inteligencia artificial, sin interoperabilidad, por eso que digo que son o debieran ser muy buenos amigos. Y finalmente vamos a cerrar con, no puedo dejar de lado, el estándar que hoy día HL7 Internacional promueve como el que se debería usar en las soluciones de integración, que es FHIR. Solamente menciono en rosa para no aburrir con ese tópico. Bien, comencemos entonces. Vamos a partir con la idea de inteligencia artificial, que todos en alguna vez vimos la película Inteligencia Artificial, que era muy buena, muy larga sí, pero muy buena. Y lo que nosotros vimos en esa película, que se ha visto en varias más, son sistemas o robots que tenían la capacidad de no solamente asemejarse, sino que actuar como seres humanos. Y la verdad es que la mala noticia es que estamos sumamente lejos de que eso llegue a pasar todavía. No sé si es bueno o malo, tal vez es bueno, pero todavía estamos muy lejos de eso. Entonces, para desmitificar el elemento número uno de la inteligencia artificial es que está muy lejos de convertirse en un sistema completamente autónomo que permita tomar control de decisiones que el ser humano hoy día tiene que tomar. Muy lejos de hacer eso, porque de hecho no siente. Gran parte de las cosas que pasan en salud están relacionadas con la empatía. Y por lo tanto, un sistema de inteligencia artificial está muy lejos de poder reemplazar aquello, a pesar de que en los chatbots hoy día uno podría engañar a una persona creyendo que está hablando con un ser humano y no con un sistema de inteligencia artificial. Ahora, eventualmente uno siente que la inteligencia artificial está en algunos objetos como por ejemplo los chatbots, qué sé yo, estos LLM que uno ocupa para poder chatear ahí y que te tome decisiones o que te informe sobre alguna cosa o que te arme algún informe, una bonita imagen. Uno piensa que está por ahí la inteligencia artificial, pero la verdad es que está hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, más allá del tiempo que hemos estado pendientes de la IA, que es a partir del 2017 por ahí, mucho antes ya la teníamos presente en nuestras vidas sin que posiblemente nos diéramos cuenta, como por ejemplo los temas de domótica. Ya no sé que ustedes allá en sus países, en mi casa está todo domotizado. Tengo un sistema, no voy a decir el nombre porque si no, capaz que me prenda las luces acá. Tengo un sistema aquí en mi living comedor. Tengo otro en mi pieza, tiene uno en mi hijo, tiene uno en mi hija, y toda la casa funciona sola con solamente instrucciones de voz. Está domotizada mi casa, bastante domotizada. Hasta el microondas me dice cuando cocino. Y le puedo decir al microondas que cuando llegue a la casa esté preparado el programa para cocinar alguna cosa. Todo eso lo hago por comandos de voz que son reconocidos desde mi voz, que además es capaz de entender el buen chileno que tengo. Y eso está hecho hoy día con altos sistemas de inteligencia artificial. ¿Para acá hablar de los traductores? Hoy día funcionan espectacular con sistemas de inteligencia artificial. Los juegos de video, desde hace mucho tiempo, que en especial yo soy un gamer por si acaso, 50 años, pero el gamer desde joven, así que eso nunca lo voy a abandonar. Y los juegos, básicamente los personajes no jugadores, hoy día los que son más poderosos usan sistemas de inteligencia artificial que incluso aprenden de los jugadores para mejorar sus capacidades. Y para qué decir la industria. La industria hace mucho tiempo que en sus procesos incluye sistemas de inteligencia artificial para automatizar procesos básicamente lineales. Y para qué decir el tema del delivery, la logística. Nosotros hace varios años atrás, incluso antes de la pandemia, siempre teníamos miedo cuando comprábamos online de que el producto llegara, la trazabilidad era media inexacta. En fin, hoy día en general el sistema de delivery funciona muy bien en todo el mundo. Ya, yo sé, a mí me dicen cuándo va a llegar. Me dicen, va a llegar mañana alrededor de tal hora, y generalmente llega, y el seguimiento además es súper preciso. Ya, entonces, eso se debe a que hoy día todo el sistema está con ingreso manual, pero con una trazabilidad que es 100% automatizada a través del sistema de inteligencia artificial. Y así que la inteligencia artificial vive en nuestras vidas de manera continua y sin que nos demos cuenta. ¿Para qué olvidarnos de los sistemas de gestión de ventas, las plataformas de venta? Yo le digo, yo hablo con mi señora, qué sé yo, sobre algo que queremos comprar, y el día de mañana abro AliExpress o cualquiera de esas plataformas y aparece el producto. O sea, de hecho, para los que son antivacunas, con todo el respeto que me pueden merecer, digamos,
que uno de los argumentos era que no nos vacunemos del COVID porque nos podía meter un chip para hacernos seguimiento. Si no necesitan eso, si no hacen seguimiento todo el día. Saben exactamente lo que queremos y cómo lo queremos. Así que, en realidad, hoy día la IA está en todos lados, en la internet, en las conexiones, así que ya vivimos con ella desde hace mucho tiempo. Ahora, obviamente que en realidad la población en general percibe aquello que impacta. Y por aquí, ahí. ¿Y qué es lo que impacta? A ver si funciona esta cosa. No estaba funcionando mi super video creado por mí. ¿Qué es lo que impacta? Impacta obviamente todos los sistemas de ChatGPT, qué sé yo, estas fotos que están manejadas, los videos, qué sé yo, los chatbots. Hoy día son lo que impacta y causa mucho fervor en la comunidad cuando no se entiende lo que hay de fondo, que es lo que vamos a conversar a partir de ahora. Bien, para comenzar, un poco de definiciones teóricas, perdón que saque lo académico, pero me tiene que nacer aunque sea un día sábado. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que tener, para ser más cercanos al ser humano, dos bases de funcionamiento. Uno relacionado con el pensamiento y lo otro relacionado con el comportamiento. Los sistemas pueden eventualmente, de hecho parten acá, pensando como seres humanos. Pero cuando un sistema de inteligencia artificial se convierte en un sistema de real pensamiento, es cuando se consigue lo que se denomina la inteligencia ideal. Es que el sistema no solamente piensa como un ser humano, sino que además el sistema piensa racionalmente. Entonces, el paso de un sistema que piensa como ser humano a que piense racionalmente es el que va a producir en algún momento un quiebre en los sistemas de inteligencia artificial, pero eso todavía no ha pasado. ¿Ya? Y lo segundo está relacionado con el comportamiento, que son sistemas que actúan como seres humanos, pero el paso fundamental es que se conviertan en sistemas que actúen racionalmente. Ya cuando eso pase, vamos a tener sistemas automatizados, posiblemente androides, o sistemas computacionales que van a poder, sin duda alguna, suplir algunas de las lógicas del ser humano. Ya, eso hasta ahora no ha pasado, ni siquiera en los chatbots más inteligentes tenemos eso todavía. No hay una definición consensuada de qué es lo que es la inteligencia artificial, algunos lo dicen como un set de herramientas, efectivamente son herramientas, pero hay algunas características propias de la inteligencia artificial según dónde deseamos aplicarla. Porque evidentemente lo que tenemos al lado que está más amarillito es como lo ideal para suplir al ser humano. Pero en realidad lo que queremos de la IA es que supla algunas actividades del ser humano, así que posiblemente no requiere el todo. Por ejemplo, si uno busca autonomía, que sea la capacidad de que un sistema ejecute tareas específicas en situaciones complejas, sin dirección del ser humano, pues sencillamente va a estar con lo que está hacia el lado izquierdo. Pero eventualmente uno podría querer sistemas que sean de alta adaptabilidad y entonces deberíamos empezar a avanzar hacia sistemas que están hacia el lado derecho. Estamos en el límite, no, aún falta mucho para llegar a ese famoso cerebro positrónico que hablaba Isaac Asimov en el cuento de Yo Robot, que por lo demás era un cuento y no era una película. Y la película Yo Robot difiere mucho del cuento, lo cual me hace poner muy enojado. Bueno, siguiendo un poco qué es lo que es la IA, la inteligencia artificial es todo y nada, ¿ya? Porque en definitiva es un conglomerado de mecanismos que permiten entrenar sistemas que ejecuten cierta cantidad de cosas. ¿Ya? Entonces la inteligencia artificial, si yo quisiera definirla, es como un abanico sobre el cual tengo técnicas, donde las técnicas más recurrentes hoy día son las denominadas de Machine Learning, en las cuales yo le entrego un set de información a cierta máquina que tiene un comportamiento matemático, computacional similar al del cerebro, de las neuronas, y en base a ese set que yo le estoy entregando, esas neuronas empiezan a activarse y en alguna medida a hacer conexiones. Eso es lo que más se usa hoy en día. La mayoría de los sistemas de IA que hoy día vemos están en esa dinámica, estamos en la segunda capa. Pero si queremos ir a sistemas que eventualmente trabajen con más capas, permitiendo mayor interacción y mayor raciocinio en casos mucho más globales, pero apuntados a soluciones específicas, está lo denominado Deep Learning, que es lo que hoy día están trabajando los mayores investigadores y científicos para asentarlo y pasar de lo que vimos en la diapositiva anterior de un lado al otro. Esa es la línea un poco. Entonces la inteligencia artificial en realidad no es una sola mecánica, sino que son varias mecánicas de entrenamiento de redes que se llaman neuronales, que son similares al razonamiento humano. Y obviamente que depende de lo que yo quiera hacer es donde esto va a caer. ¿Ya? Yo podría tener una inteligencia artificial que sea genérica, pero muy estrecha, en la cual yo lo que deseo es que sea específico para la aplicación de una sola tarea versus la solución de cualquier problema. Son la primera definición. ¿Qué es lo que quiero? ¿Una IA general o una IA estrecha? Y la segunda es que sobre la definición anterior
yo determine si lo que quiero es que sea fuerte o débil. Eso quiere decir que quiero que tenga un comportamiento avanzado, que se parezca a un ser humano, o eventualmente un comportamiento automatizado para que se enfoque a la labor específica. Por lo común, una IA estrecha está relacionada con una IA débil, porque lo que yo quiero es que haga una tarea muy computarizada o muy automatizada y muy bien. Y en la medida que esto vaya migrando, vaya tomando decisiones de, qué sé yo, mejor control. Ya, vamos a ver cómo funciona la IA. La IA funciona en base a aprendizaje. Eso es lo primero que tenemos que saber. Los que no lo sabían, ahora lo saben. Los que no sabían, les estoy repitiendo alguna historia, pero la inteligencia artificial funciona en base a aprendizaje. Tan simple como eso. O sea, yo le enseño a un sistema cómo debe responder frente a ciertos estímulos que por lo común son datos. Igual que como se entrena un perrito, igual como nosotros vamos aprendiendo en la medida que vamos pasando desde un bebé hasta finalmente un adulto. Y los aprendizajes más comunes, en la capa que está acá, en la de Machine Learning, los aprendizajes más comunes son básicamente 4. El supervisado, el no supervisado, el semi-supervisado y el por refuerzo, que es el que más me encanta. En realidad es un aroma. Ahí les voy a mostrar qué es lo que es el de refuerzo. Veamos uno a uno, para entender cómo funciona esta lógica. Bien, vamos a entrar a los modelos de supervisión, a los que son supervisados. Funcionan de manera súper sencilla en lo teórico, obviamente que la aplicación es distinta. O por lo menos cómo se ejecutan, tienen sus complejidades. Veamos un sistema de imágenes. Supongamos que yo quiero entrenar un sistema para que reconozca fisiologías o algunas características fisionómicas de algunas personas. Entonces quiero saber si un sistema puede reconocer a un hombre o una mujer de cierta zona geográfica o de cierta raza con ciertas características y además su grupo etario. Para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es meterle al sistema un montón de imágenes, millones, cientos de millones de imágenes, y mediante algún mecanismo que es relativamente humano, irle indicando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, por ejemplo, yo voy a apuntar a cualquiera, voy a apuntar a esta niña que está con mascarilla. Entonces, le voy a mostrar esta imagen al sistema y le voy a decir, mira, ella es una niña, una mujer en realidad, ya no una niña, es una mujer que tiene pelo, qué sé yo, rubio, que tiene apariencia caucásica, por consiguiente debería ser, no sé, por dar un ejemplo, europea. Ya, y después, entonces le muestro esta otra que está acá y le digo, ese es un niño, es un menor de edad, es muy blanco, por consiguiente posiblemente es europeo, qué sé yo, y es hombre. Y así le voy indicando. Al cabo de un cierto momento del primer aprendizaje, le voy a mostrar una foto y le voy a decir qué es esto, y el sistema me va a contestar y yo le voy a decir si estás bien o no estás equivocado. En función de eso va a ir corrigiendo y al final se termina entrenando porque yo, independiente de que le muestre fotos que tengan características distintas, como ya tiene una base de aprendizaje, él va a poder asociar y caracterizar. Básicamente se basa en caracterización, que es lo mismo que hacemos nosotros en nuestro cerebro. ¿Ya? Y eso le permite en alguna medida identificar ya objetos que son un poco más complejos, como por ejemplo en este caso, le permite decir que sí, él es Darth Vader. ¿Ya? Entonces, porque ya tiene un aprendizaje en el cual él ha logrado discriminar cosas porque ya tiene una base bastante amplia. Ustedes podrán comprender que esto requiere muchos datos para que se pueda llevar a cabo. La pregunta es, ¿qué pasa si no quiero supervisar? Porque la supervisión es cara, pues tengo que estar encima del sistema, enseñándole al principio y luego irlo soltando de a poco, igual que un ser humano. Solamente irlo corrigiendo. ¿Qué pasa si es que yo quiero no supervisar porque es muy caro? Entonces, una segunda posibilidad de entrenamiento es la no supervisada, en la cual yo le doy características de algo y le empiezo a enseñar a cómo agrupar. Entonces, por ejemplo, si le digo, mira, es redonda, va al horno, tiene cositas arriba y tiene una masa que en el borde es un poco más gruesa, él va a empezar a juntar todos los elementos que tienen esas características. Con esto no va a dar hambre, ojo, a mí ya me dio hambre. Si yo le empiezo a entregar un montón de información relacionada con esos rollitos que están cortados, que tienen adentro arroz, bla, 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 él empieza a agrupar todos los que sean similares, a pesar de que no sean exactamente iguales. Y así sucesivamente. Para los que están, yo escuché que por ahí había gente de México, los tacos, por ejemplo. Aquí tenemos una masa que el contenido que va abierta, que tiene un contenido variado dentro, que se junta para que la gente se la pueda comer y empieza entonces a agrupar. Y a esos grupos yo le digo, estos grupos que tú has logrado juntar, que tienen estas características, les pongo este nombre. Entonces es no supervisado. Ya que es la otra posibilidad. Con eso él permite agrupar. De hecho, mucho de lo que se hace en análisis de video, para poder analizar videos y reproducir nuevos videos, se basa en función de esto.
Ya, cuando yo le digo, mira, quiero que me entregues un hombre caucásico, él en general tiene un agrupamiento de hombres caucásicos, así que entrega un genotipo. Pero también existe la posibilidad de etiquetar o de semi-supervisar, en la cual yo le entrego etiquetas, le digo, mira, todos estos son osos, ¿ya? Y le entrego fotos de osos o características de osos. Todo esto y él empieza a automáticamente agrupar. ¿Ya? En la semi-supervisada, que no es tan usada, y finalmente está la que me encanta, que está basada en premio y castigo, estas son las que usan los juegos de video, en la cual yo le entrego a un sistema, en función de su comportamiento, premio o castigo. Le doy bonos, le doy puntos, le doy bits, a él defino cuál es el premio, y él lo tiene que aceptar. Entonces, si por ejemplo en los juegos de video, experiencia a los personajes no jugadores. Entonces, si hace las cosas bien, se le entrega experiencia. Si no hace mal, se le quita experiencia, el sistema sabe que está basado en castigo, por consiguiente debe mejorar o cambiar su estrategia. Ya que es la que se usa bastante en algunos tipos más que nada mecánicos, que se llama de reforzamiento. Ya, son como los 4 grupos más amplios de, de entrenamiento de inteligencia artificial. Ya, y finalmente aterrizamos en qué pasa con la IA generativa, que es la que hoy día rompe el mercado. Bueno, la IA generativa se basa básicamente en un sistema de aprendizaje que es semi-supervisado o supervisado. ¿Ya? En el cual yo le digo, mira, la verdad es que ante cierto texto anda tomando decisiones y esas decisiones en un principio yo te las voy a ir corrigiendo. Y en la medida de que tú ya tengas esas decisiones más o menos estructuradas, en base a lo que se está explicando, tú empiezas a tomar decisiones de lo que vas a responder. Entonces tenemos aquí un modelo más o menos parecido, pero en realidad lo que caemos es una cosa como esta, que son los modelos llamados LLM y modelos transformadores. Los LLM son los modelos de lenguaje masivo, que son aquellos que permiten tomar un montón de información de texto y sobre esa información de texto entender la lógica de la construcción de esos textos, de manera tal que si yo le pido algo después al sistema, como él sabe construir textos muy bien, entonces es capaz de diseñarme una respuesta coherente, que hasta incluso puede parecerse a la respuesta de un ser humano. Ya, ¿y cómo funciona eso en definitiva para lograr exponer esa información en pantalla, que son los chatbots que hoy día vemos comúnmente, que todos usamos, es mediante un modelo que se llama modelo de transformación o modelo de transformadores, que es lo que está más de moda, incluso aplicado a imágenes y a videos, como el que les mostré hace un rato atrás. El modelo de lenguaje obviamente es un modelo que es entrenado y que lo que hace es que trata de replicar la forma como el ser humano habla, y eso le da ventajas y al mismo tiempo también le da desventajas que las vamos a ver. La primera es que lo que hace es que recopila información de texto. O sea, yo le escribo, quiero que me escribas un cuento de César Galindo, campeón de la interoperabilidad chileno, que trabaja en una universidad y que lucha para que Fire como estándar sea el usado a nivel nacional. ¿Ya? Le pido que me escriba eso. ¿Qué es lo que él hace? Él va a la internet o a su base de conocimiento, busca información, pero no lee todo lo que yo escribí. O sea, si usted le pone mucho detalle, créame que no le va a leer todo. Si yo le coloco, busque o escríbeme un cuento, él toma solamente la palabra cuento, de un profesor César Galindo, no va a tomar profesor, va a tomar César Galindo, experto en interoperabilidad, que además tiene una casa muy bonita, no va a tomar lo de la casa bonita, no lo va a hacer, solamente va a tomar aquello que es clave. Luego, en los modelos de lenguaje masivo, es sumamente importante que el primer entrenamiento esté relacionado con la capacidad del sistema de estructurar el lenguaje. Y ahí sí tenemos un punto interesante, porque el lenguaje estructurado, pasar del texto masivo al lenguaje estructurado, o sea, a palabras claves que yo requiero para procesar, tiene mucha, pero mucha injerencia con salud. Porque una de las cosas que vamos a revisar en las siguientes diapositivas es la interoperabilidad semántica. Y parte de la interoperabilidad semántica comienza con el hecho de que yo tengo la capacidad de estructurar el lenguaje. Así que si yo quiero avanzar de IA hacia interoperabilidad, ahí tenemos un punto de encuentro muy importante. Pero la verdad es que esta exposición la voy a hacer al revés. El cómo la IA requiere de interoperabilidad, o sea, desde el otro lado. Bueno, la otra cosa importante es que el LLM, mediante los modelos transformadores, lo que hace es que predice palabras. O sea, él empieza a escribir y va a predecir cuál es la siguiente palabra más importante para él, que es la que debe colocar. Y es por eso que genera un texto que es bien coherente, si es que estuviera bien entrenado. La laxitud con la cual uno coloca ponderadores de la predicción de la siguiente palabra, o sea, si lo quiero que sea muy laxo, lo hago muy coloquial. Si lo quiero muy estrecho, lo hago muy robótico. Ya. Hoy día los LLM de uso masivo son por lo común muy ambiguos en esa predicción y por consiguiente son muy coloquiales, y esa es la razón por la cual se equivocan muchas referencias bibliográficas. Cuidado con eso.
Aquí, por ejemplo, hay un pequeño, valga la redundancia, ejemplo, en la cual está escribiendo, a propósito de mi solicitud de que haga un cuento mío, érase una vez, y tiene que colocar la siguiente palabra. El partió escribiendo ya, érase una vez, coma, ¿qué es lo que viene después? Entonces el LLM lo que hace es que busca la siguiente palabra y en función de toda la base de procesamiento de texto que él tiene, él coloca palabras que eventualmente, dado el contexto, podrían ser las que viene después. Entonces él las ordena y en base a algún ponderador determina cuál de ellas son las más probables. En un, más probable, menos probable, y hacia abajo, y esa es la que él coloca después. Obviamente que esto lo construye previamente a publicarlo, porque si la palabra que viene después, que es la siguiente, ¿no es cierto?, va una que, al colocarla por ser la más probable, desajusta el texto, vuelve atrás y vuelve a corregir. Y entonces es un sistema iterativo que va transformando el conocimiento que tiene en un texto que debe desarrollar. Así funciona. Tan complejo y tan sencillo como eso. Esos son los modelos LLM, los chatbots que hoy día usamos, están basados en esta mecánica. Y solamente para cerrar la parte de inteligencia artificial, comentarles de que esto no es novedoso. La inteligencia artificial se ha basado en etapas que se llaman inviernos de la inteligencia artificial y veranos de la inteligencia artificial. Los veranos que vivimos han sido desde 1956 hasta el 73, que fue en realidad el nacimiento de la inteligencia artificial como un contexto, en donde aparecen todos estos autores de ciencia ficción y al mismo tiempo aparece la realidad, en donde Turing toma importancia en este caso. De hecho, una de las pruebas que Turing indica, o la famosa prueba o el test de Turing, que dice, mira, encierra a un ser humano a un lado, pon a una máquina con inteligencia artificial al otro lado sin que se vean y ponlos a conversar. Si la persona al otro lado no descubre que lo que está, o no puede distinguirse lo que hay al otro lado, es una persona o un sistema computacional, entonces estaba hablando de una IA. Y hoy día en los chatbots lo podemos ver. O sea, estamos en la etapa de que Turing dice, sí, hemos superado, tenemos inteligencias artificiales de verdad. Y después vino un segundo renacer con el avance computacional de códigos abiertos y de potencia de nuevos procesadores, con la aparición de los sistemas de PCs que eran masivos. Ahí aparece el segundo verano de inteligencia artificial y el nuevo es ahora. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos hoy día un verano de inteligencia artificial? Bueno, simple, es que las capacidades de procesamiento, de cómputo en la nube y de almacenamiento en los últimos 10 años han crecido de manera exponencial. Y por consiguiente, al contar con más información abierta y disponible y mayor capacidad de cómputo, es que yo entonces puedo entrenar de mejor manera los sistemas de IA. Y es por eso que tenemos un nuevo verano. La verdad es que las ideas que tenemos hoy día de IA puestas en escena existían de la década del 80. Pero en ese momento era imposible realizarlas porque la capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento eran muy reducidas. Pero hoy día está todo dado para que sigamos avanzando en esa dirección y progresando mucho más en modelos más específicos de inteligencia artificial. Ya, ok. Voy a romper aquí la charla. Me quedan unos 5 minutos. Voy a romper aquí la charla. Y sobre esa ruptura de la charla voy a entrar entonces a explicar dónde se engancha esto con interoperabilidad. Bueno, hablamos recién de calidad. Hablamos recién de entrenamiento. Ya, y le propongo ese es mi hijo por si acaso, pero como yo soy el papá, tiene consentimiento informado mío. ¿Qué es lo que yo le sugiero? Supongamos que tenemos un chacarero, el chile, la Majo lo sabe bien, un chacarero es ese que está allí, es un sándwich poderoso que tiene carne, qué sé yo, porotitos verdes, tomates, salsas, en fin, y mayonesa. ¿Usted se comería ese chacarero que se ve delicioso si que usted tuviera certeza, o no tuviera certeza en realidad, de que la mayonesa no rompió la cadena del frío? Yo lo dudaría. O sea, se ve espectacular, el resultado se ve muy bueno, pero la calidad es dudosa. Entonces, ¿por qué confiaríamos en un sistema de inteligencia artificial en donde desconozco cómo se entrenó ese mecanismo de inteligencia artificial que está basado en datos? O sea, yo puedo confiar en una IA donde la base de datos de entrenamiento de esa IA es desconocida o tiene una base en la cual la calidad del dato puede no estar bien. La verdad es que no. Entonces, hoy día corremos un riesgo en salud de tener sistemas de inteligencia artificial muy bien desarrollados, pero entrenados con pobres datos. Y ahí entonces caemos en la integración. Aquí yo le pregunté al ChatGPT qué es lo que entiende por interoperar. ¿Ya? Para los que no saben lo que es interoperabilidad, bien, para los que no saben les explico rápidamente. La interoperabilidad es la capacidad de sistemas heterogéneos de información de poder comunicarse en base a un mismo protocolo. Eso es lo que es interoperabilidad, o sea, unificar la forma como se comunican y unificar la forma qué es lo que comunican. Entonces, unifico los formatos de comunicación, las reglas,
interoperabilidad sintáctica, y unifico la forma como el dato va llevado, que se llama interoperabilidad semántica, de manera tal que todos los sistemas pueden recoger la información y entenderla, y además esa información todos la comprenden de la misma forma, para evitar errores. O sea, yo digo aquí, qué sé yo, pescuezo, y tal vez no todos entenderán que en Chile el pescuezo es el cuello. ¿Ya? Y entonces lo que hace la interoperabilidad semántica es definir una base de lenguaje universal, automatizada, por supuesto. Toda la definición que me entregó el chat GPT de lo que era interoperabilidad no calza 100% porque le faltó una cosa que el chat GPT no sabe, pero que todos ustedes saben ahora y yo también, es que la interoperabilidad desde el punto de vista técnico me entrega capacidades de convencer a la gente que lo que está guardado tiene calidad. O sea, la interoperabilidad técnicamente me entrega calidad del dato. ¿Por qué hacemos interoperabilidad? ¿Por qué integramos? Porque queremos que el viaje del paciente, que comúnmente para el paciente es una tortura, se convierta en algo que sea continuo. ¿Ya? El ejemplo más claro es la radiografía. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, yo tenía que esperar la placa con la rodilla dada vuelta para ver qué había que hacer. En cambio, hoy día, la radiografía es digital y automáticamente está disponible. Continúa asistencial. ¿Ya? Eso es lo que buscamos integrando datos. O sea, que el dato fluya y eso me va a producir ventajas, empoderamiento de los usuarios, donde entre ellos está el paciente, nivelación del mercado y la calidad del dato. Y eso, si lo logramos bien, ustedes saben que la interoperabilidad es compleja, hacerla requiere muchos factores, entre ellos humanos, pero si lo logramos causamos alto impacto porque podemos tener datos disponibles en toda la cadena del viaje de los pacientes o los procesos. Y la segunda gracia que tiene la interoperabilidad, que todos alegan que es caro, que es difícil, es que mientras más lo hago, más barato va saliendo. O sea, al principio cuesta montones, pero después es más barato. Y cuando hablo de barato, como disclaimer, no me refiero a barato en dinero, me refiero a barato en todos los factores que involucran seguir haciendo proyectos que integran datos de manera interoperable. Y cuando tengo datos de calidad, empodero a los usuarios, porque sé que lo que puedo sacar de esos datos, esa información y ese conocimiento va a empoderar a las personas. Y solamente para terminar de convencerlos de que interoperabilidad es calidad del dato, en la norma ISO 27000, no me acuerdo si es la 27000, se me olvidó, creo que es la 27000, que habla de la calidad del producto de software, en la compatibilidad aparece la interoperabilidad. O sea, efectivamente para la ISO, la interoperabilidad está relacionada con calidad. Ah, aquí está, es la 25000, no la 27000, me pasé en 2000 más, que es la que todos deberíamos homologar en otros países para su uso. Así que interoperar, como conclusión, implica calidad del dato más allá del impacto en la gestión del dato. ¿Ya? Y para ir cerrando, voy a darle algunos ejemplos de cómo la IA se engancha bien con interoperabilidad, porque son amigos inseparables. Si yo no tuviera interoperabilidad en IA, voy a mostrar dos ejemplos, pero no era el tiempo, y los otros después los dejo en las diapositivas para que los vean. Pero, por ejemplo, ambos son animales. Pero tengo que tener un sistema que me permita distinguir donde hay un animal humano de otro no, o eventualmente ante diferentes formatos del dato que estoy entregando, poder distinguir que son lo mismo. Entonces, si yo tengo mal entrenamiento del sistema con datos de mala calidad, entonces tengo datos inconexos y por consiguiente baja calidad de lo que la IA me arroja. Y eso es un riesgo en salud, porque aquí lo pongo de manera lúdica, con imágenes, pero imaginémonos esto, de un sistema que está haciendo apoyo a la decisión o al apoyo a la decisión clínica. Podría estarme entregando malos indicios del diagnóstico del paciente o malos indicios del medicamento que debo entregarle al paciente y por consiguiente, por un mal entrenamiento, porque el recoger los datos lo hicimos sin interoperabilidad, podríamos tener problemas evidentemente de una calidad insuficiente o ineficiente de la sugerencia que me entrega el sistema. Bueno, algunas otras cosas más rápido, limitación de volúmenes de datos, obviamente, si tengo datos parcializados en silos, como pasa hoy día en la salud a nivel latinoamericano con mayor razón, tengo todo digitalizado, pero cada hospital, cada centro de salud tiene sus datos aislados, no los comparte. Cuando yo entreno mi sistema de inteligencia artificial con datos de un centro de salud, quedo sesgado a ese centro de salud. A su zona geográfica, al nivel cultural de los pacientes, a un montón de factores, y por consiguiente ese entrenamiento tiene sesgo. Y así que también tengo problemas que me limitan la capacidad de tomar decisiones, porque soy muy específico en mi entrenamiento y por consiguiente no genérico a toda la población. Y así, tenemos obviamente problemas de validación para interpretar datos, específicamente con interoperabilidad semántica, porque si yo no sé cómo va el dato, o específicamente no tengo normalizado ese dato, en el lenguaje, el sistema de IA puede interpretar lo mismo de diferente manera.
Y así sucesivamente. Esto me lo voy a saltar, pero para que vean que hay muchos problemas más que una inteligencia artificial en salud, sin estar enganchada con datos de calidad, producto de que interoperamos, puede generar errores graves. Todo lo que pasa en salud con datos es grave al final del día. Problemas de desigualdad y sesgo, porque al final del día lo que pasa es que en IA, los gringos hablan de garbage in, garbage out. Si yo le entrego basura para entrenar el sistema de inteligencia artificial, lo que me va a caracterizar a la salida es basura. Para ir concluyendo, entonces, hemos avanzado fuertemente en lo que es inteligencia artificial, tenemos desafíos en seguridad todavía, en sesgo algorítmico. Las técnicas hoy día funcionan muy bien para satisfacer demandas de seguridad. Hay que mejorar las normativas en todos los países. En Latinoamérica todavía estamos un poco al debe con tener buenas normativas del uso de inteligencia artificial. La IA puede ser una excelente defensa contra la IA, pero también hay que normarla bien. Y si tenemos datos en salud que son de calidad y bien consolidados, entonces sin duda alguna que podemos avanzar en torno a usar la IA como una tremenda herramienta de apoyo a la salud nacional. Y solamente para cerrar, el estándar que hoy día se ocupa de interoperabilidad sintáctica, ¿estamos en la hora? No, todavía no. Es FHIR. Porque FHIR me da eso, me da calidad, buen intercambio de datos, normalización y además posibilidad de integrar sistemas de manera mucho más rápida. Así que la invitación también es que los países que están recién partiendo con interoperabilidad, creo que en Latinoamérica en general todos están de acuerdo en esto, no he visto ningún país que no, es que se avance en torno al uso del estándar de HL7 FHIR. ¿Por qué? Porque me entrega todas estas ventajas que están aquí listadas, que después ustedes la pueden ver, pero esto me entrega ventajas. Obviamente que Harry Potter no existe y tampoco Gandalf, así que esto no es mágico, no existe la varita mágica acá, pero como no existe, eso quiere decir que no basta solamente con definir un estándar, sino que basta con, también hay que avanzar en torno a tener buenas divisiones estratégicas, culturales, de capacitación y de interoperabilidad relacionado con la gobernanza. Para cerrar, una última meditación, la que nos puso nuestro querido Einstein: las computadoras son increíblemente rápidas, precisas y estúpidas. Los seres humanos somos increíblemente lentos, imprecisos y brillantes, aunque también somos estúpidos varias veces. Y juntos podemos ser muy, muy poderosos. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu intervención. Bueno, no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. Yo vi por ahí una mano levantada. Hola, Adelante, Se Edgar. escucha, don Edgar. buenos días, ¿cómo están? Primero les saludo a todos porque cuando entré no les saludé, pero yo quiero felicitar esta presentación que ha sido maravillosa. Pero tengo dos observaciones. Me parece haber escuchado que la IA estrecha es débil. Si estoy en lo correcto, dímelo y explícamelo mejor, por favor. Y lo otro es un detalle realmente semántico, porque nosotros aquí en Venezuela, cuando hablamos de verano, es la época de sequía, donde todo se nos echa a perder. Y entonces en el campo la cosa no surge. Y más bien decimos primavera, que es cuando surgen las cuestiones. Entonces explícame lo del verano, porque yo he estado en otros sitios, Estados Unidos, etcétera, en Europa, y el verano para nosotros es como cuando empieza a hacer calorcito y se pone sabroso. Muchísimas gracias. Esta ha sido excelente presentación. A mí me pasó una anécdota bien simpática estando en Colombia en una universidad de visita académica, y yo le pregunto, estábamos en Bucaramanga, y yo le pregunto al rector de la universidad que en qué momento eran las vacaciones de verano. Y todos se rieron en la mesa, porque resulta que ahí no hay verano ni invierno, porque están todas las estaciones el mismo día, digamos. Entonces, claro, es porque yo soy más del sur, mucho más del sur. Ya, efectivamente, la analogía, sí, en realidad la analogía no es un nivel, la analogía es poco interoperable. Esa es la verdad. La analogía no es muy buena porque Eso es asunto de interoperabilidad semántica. Gran la ejemplo. analogía en realidad en realidad es tomar la analogía ahora que lo pienso bien, pero yo puse la fuente, es culpa del doctor Mauro, no es culpa mía.
Pero claro, la idea era definir que la IA había tenido invierno en el sentido de que había quedado congelada, versus verano en la cual se había descongelado y había empezado a avanzar. Esa era un poco la idea de la analogía. Entonces, bueno verano, malo invierno. Pero claro, entiendo que no necesariamente es una buena analogía y posiblemente, Edgar, lo que usted dice es cierto. Lo mejor es decir primavera, otoño, sin duda alguna, sin duda alguna. Relacionado con, los trechos y lo débil, no son causales. De ninguna manera son causales. Lo que usted dice es cierto, eso fue lo que yo dije. Pero no son causales. Lo que sucede comúnmente es que cuando yo quiero entrenar un sistema de inteligencia artificial para que haga algo técnicamente muy específico, por ejemplo, una línea de producción que ajuste la velocidad de producción en función del material que esté ingresando. Ya, cuando tengo eso, lo más probable es que la inteligencia artificial que yo entrene sea débil, porque lo único que yo quiero es que ejecute una sola acción. Ya, pero no es causal, de ninguna manera lo es. Podríamos tener sistemas que son generales o estrechos y que sean débiles también o del otro tipo. Ok. En salud Muchísimas se da gracias. mucho a todo esto, Edgar. Se da mucho. No, seguro, excelente. Gracias por la Una, aclaratoria. un abrazo. ¿Usted está en Venezuela? Sí, en Valencia, en el Un centro del abrazo. país, al A mí me norte. tocó estar en Venezuela hace tiempo ya. Esto debe haber sido por ahí por el año 2014 o 2000, antes posiblemente. Y la gente allá es maravillosa, así que un abrazo grande. Me recibieron muy bien. Sí, es así, es así. Gracias. Adelante, por favor, Johnny, con tu pregunta. Me encanta, me encanta lo que han hecho. Muchas gracias por tomar el tiempo con nosotros aquí. Mi pregunta es esto. En Chile parece que ustedes están comiendo o tienen agua diferente de que cualquier parte de Latinoamérica. Tal vez si podría compartir qué tipo de agua usan, qué tipo de ideología para tener tanto avance en pensamiento, en ejercer el poder ser las cosas, y tal vez pasar la virus para todo Centroamérica para ah, que vean nuestro, como usted dice, nuestro potencial a nivel mundial en vez de lo que tenemos ahorita. Apenas es un poquito sarcástico, pero honestamente yo estoy sorprendido de la capacidad de que Chile en varias áreas, política, ejercer en muchos profesionales que han estado allá y que han demostrado. Quisiera ver qué es eso que ustedes tienen, que están pensando así, pero a nivel más evolucionado que la palabra. Tenemos ventajas así de uno cuando se mira, voy a decir una frase muy chilena, cuando uno mira su ombligo siempre lo encuentra feo. Entonces, claro, si uno le pregunta a la gente aquí en Chile cómo estamos, no, estamos mal. Pero yo creo que eso es bien latinoamericano en todo caso. Efectivamente tuvimos grandes avances, tuvimos una bonanza económica además brutal en la década del 2000 hasta el 2015. Yo la verdad es que no, a ver, hemos tenido estabilidad política y eso da mucho. ¿Ya? Hemos tenido estabilidad en seguridad y eso también te da mucho. Hoy día estamos teniendo problemas de seguridad después de la pandemia, la salida de la pandemia, y eso te atrasa un poco las capacidades del país para poder progresar de manera efectiva. Pero yo creo que aprovechamos bien los años de bonanza económica que tuvimos porque tuvimos estabilidad política, lo cual obviamente te hace mucho. Además tuvimos obviamente una muy buena estabilidad económica. Hoy día no es tanto. Yo creo que en realidad, voy a dar mi opinión personal yo me siento un afortunado porque he tenido la capacidad de trabajar mucho en Centroamérica y en Sudamérica. Amo mi continente, tanto como mi país. Creo que Latinoamérica tiene un potencial, pero impresionante. Yo veo lo que pasa ahí, no ese que está acá, pero yo veo lo que hace mi amigo Alejandro Benavides, lo que hace él en Costa Rica, lo que ha empezado a hacer a nivel de Centroamérica. Veo lo que está pasando en Perú, veo incluso cómo se ha ido avanzando en Ecuador de a poquito. Brasil hoy día está implementando fuerte. Colombia ha avanzado un montón en los últimos años. Que en realidad yo tengo la sensación de que tenemos un potencial, pero creo que nos ha faltado ser menos egoístas a nivel latinoamericano. Porque ese potencial lo podemos enfocar fuerte,
con el objetivo desde lo que hemos ido avanzando un poco más rápido por razones coyunturales, aportar también a que se produzca ese efecto del resto de Latinoamérica, porque hoy día las amenazas internacionales han demostrado que Latinoamérica junta, o sea, Latinoamérica separada estamos bien complicados, pero juntas no estamos tan complicados. Hemos tenido además otras ventajas nosotros en Chile, como por ejemplo hemos traído talentos como la Majo aquí a Chile, y eso nos ha permitido también tener un grupo de talentos que, que nos han permitido avanzar de manera también distinta. Eh, y por último, yo creo que hemos tenido una ventaja, es que hemos tenido unos pocos altamente innovadores, altamente arriesgados en hacer las cosas, no hemos tenido miedo al riesgo en algún momento, incluso con pocos recursos económicos, y desde ahí ir construyendo cosas que han salido exitosas. Hemos trabajado mucho más a la prueba y al error. Eh, y eso nos ha permitido tener un avance que ha sido significativo en algunas áreas, pero obviamente aún tenemos muchas brechas. Pero tenemos sí un avance efectivamente interesante, pero yo insisto, yo creo que reuniones como estas, lo que está pasando con los afiliados de HL7 latinoamericanos, que nos hemos reunido sistemáticamente, dan un pie también como para poder salir un poco del cascarón y ser bastante más colaborativos, creo que se necesita. Y no solamente se necesita por el hecho de ser filántropo, sino que también se requiere porque además el mercado latinoamericano es muy atractivo, es muy, muy atractivo. Chile somos 20 millones, o sea, el mercado es una porquería de chico, pero resulta que el mercado de lo que tenemos en Latinoamérica son varios cientos de millones, y eso lo hace muy atractivo para buscar inversiones y hacerlo bien. Creo que es un conjunto de cosas, pero yo en todo caso, yo creo que el potencial que tienen todos los países de Latinoamérica es igual que el de Chile. Tal vez Chile tiene una ventaja y es que tiene tan pocos recursos y nos pasan. Sí, yo creo que Dios odió a Chile cuando lo creó. Nos dio tsunami, nos dio terremotos, nos dio volcanes, nos dio deslizamientos de tierra, nos dio invierno boliviano, nos dio congelado, nos dio todo lo que podría pasar. Ya, y eso al mismo tiempo también nos hace resilientes, pero creo que es un detalle. Gracias, César. Bueno, te faltó los incendios, pero sí, son un proceso bastante resilientes, en verdad, y admirable. Bueno, antes de avanzar a lo siguiente, a mí me gustó mucho la frase que tú dijiste y cómo lo uniste, lo de inteligencia artificial con interoperabilidad. Y tengo una pregunta ahí. Si es cierto que necesitamos saber cuál es esa base de información en la que está desarrollada la inteligencia artificial. Pero ahí va la pregunta. ¿Qué nivel de transparencia deberían ofrecer los desarrollos de estos modelos de inteligencia artificial respecto a calidad, origen y representatividad de los datos utilizados en el entrenamiento sin comprometer, por el otro lado, lo que es la propiedad intelectual o la confidencialidad del conjunto de estos datos? Por favor, tu respuesta. Esa es la pregunta más recurrente y la más difícil de responder. Pero yo creo que tú diste la respuesta en la medida que tú lo comentabas. Es que hay un problema obviamente de protección, ya que es obvio. De hecho, muchas de las investigaciones basadas en Deep Learning hoy día lo que hacen es que modifican los modelos algorítmicos para poder hacer mejores decisiones específicas a ciertos casos. De hecho, nosotros estamos trabajando, nosotros nos adjudicamos en la universidad, yo tengo el honor de estar trabajando en ese proyecto, un proyecto para poder identificar riesgos reales de pacientes embarazadas con diabetes gestacional. El problema que tienen las pacientes con diabetes gestacional es que se les detecta la diabetes gestacional, pero nunca sabe si eso produce finalmente un riesgo, incluso de aborto o de pérdida del bebé. Y nosotros lo que estamos trabajando es un modelo predictivo, dadas las características, varias características de la mamá, el poder saber si eso podría desencadenar en un aborto de un riesgo alto. Entonces, obviamente que ahí los modelos algorítmicos lo hemos tenido que modificar, no existía uno para eso en particular, eso es propiedad intelectual, sin duda alguna. Pero, ¿de dónde saqué los datos? Que en Chile por lo más está re bien protegido, porque tú sabes que el uso secundario y los comités de ética son súper exigentes, entonces al mismo tiempo ya quedamos nosotros en Chile resguardados de eso éticamente, de decir, mira, mis datos vienen de acá, los datos con los cuales yo entrené son estos, el sesgo promedio es este, toda esa información que está relacionada con de dónde saqué la información, cuál es la calidad del dato de esa información, el subconjunto de datos que yo saqué tiene que estar notificado en qué modelo basé para poder traer ese conjunto de datos y todo lo demás tiene que ser hoy día 100% transparente. Y es por eso que a pesar de que mucha gente ven a las universidades como muy alejadas de la industria, las universidades son fundamentales en este aspecto, porque como eso está basado al principio en modelos que se tienen que normalizar, que tienen que ser informados,
la aparición de las universidades, las publicaciones y la transparencia de esos datos toman fuerza desde esa perspectiva. Entonces, para solamente resumir, toda la transparencia había y por haber hasta que llega al algoritmo. Y el algoritmo es fácil medir si está bueno o malo, porque en definitiva, tú ahí sí mides entrada y salida en una caja negra, que tú sabes qué datos se le entregaron, pero tú sabes la entrada, cuál es el estímulo, sabes cuál es la salida, así que la calidad del resultado sí lo puedes medir, por consiguiente si el algoritmo está bueno o está malo, aunque sea oscuro. Gracias, César. Continuando, por favor, con Roberto Blanco, tu pregunta. Sí, gracias. Hola, buenos días, saludos a todos. Sí, tenía muchas consultas, pero por el factor tiempo voy a concentrarme en un par de temas, Pero no le o voy un a cobrar tema nada ninguna. más. Tal vez ahí, bueno, felicitar a don César Galindo. Hoy yo no iba a estar en la actividad, pero me hubiera perdido la película del año, probablemente. Definitivamente la presentación, don César, ha sido exponencial, y muy interesante. Yo creo que esto hay que repetirlo no para una hora. Hay mucho tema ahí que abarcar y tu profundidad en el tema es notorio. Bueno, primero saludos desde Costa Rica, el país del pura vida. Pura vida. Amo Costa Sí, Rica. claro, claro. También quisiera saludar por aquí a don Oscar Lozada, que somos contacto en LinkedIn, ahí nos compartimos, ¿no? Un mundo muy pequeño, ¿verdad? Un saludo a Oscar. Concretamente, ahora que estabas hablando, bueno, creo que tenemos gustos similares por las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Que al final no son tan ficción en el tiempo y cada vez menos. De hecho, creo que los guionistas de Hollywood van a tener problemas de crear algo diferente por todo este proceso de implementación de la inteligencia artificial. Ya nada es ficción. Una de las resistencias que he notado en todo esto es eh, que la población en general todavía no está aceptando los cambios que está haciendo la inteligencia artificial. Y eso lo digo con todo respeto, porque trabajo en el sector salud, soy igual que vos, César, ingeniero en informática hace muchos años. Creo que somos de la misma generación, digámosle que 30 años para que nadie haga los números, ¿verdad? En el sector de la salud digital, cuando se habla que la inteligencia artificial va a modificar o va a sustituir inclusive algunos empleos, no solo en salud, pero en muchas cosas, eh, eso es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Ayer le estaba explicando a algunos compañeros de mi equipo de trabajo el tema de la inteligencia artificial y les decía, es como cuando teníamos las secretarias, ya yo no ocupo la secretaria, ¿verdad? O no ocupo el nivel uno en un call center porque ya estas bases de datos se están resolviendo, ¿verdad? Y siendo vos del área académica, también estuve 15 años por ahí hasta que me cansé, ya me retiré de eso. eh, Me llama la atención que justamente las películas de ciencia ficción nos llevan a repensar las cosas y no son de tanta ficción. Y si volvemos a la película de iRobot que decías, yo siempre le digo a la gente, mire cuando Will Smith, el detective Spooner, le preguntaba al holograma algunas cosas y el holograma le decía, esa no es la pregunta correcta, no estás haciendo la pregunta correcta. Ese es el prompt que tenemos hoy, ¿verdad? Justamente es lo que tenemos que aprender a utilizar y que estos empleos también aprenden a usarlo. Mi pregunta concreta es, para no yo llevarme más de 2 minutos, es, hoy los que usamos la inteligencia artificial, creo que lo estamos viendo todos igual como un asistente para la toma de decisiones, ¿verdad? La inteligencia artificial, en mi criterio, aún no está tomando decisiones. Es un asistente que está apoyándonos en la toma de decisiones en las distintas materias. ¿Cómo ves vos que algún día la inteligencia artificial no vaya a ser tan artificial? Así de seco te la pongo. Como decíamos acá, te la A ver, ojo, te pico la bola por sí. ahí. No, no, está bien, súper bien. La pregunta es muy filosófica, pero un poco para ir avanzando y en base al comentario que tú hiciste, dos alcances. El primero, yo no le tendría miedo. Yo creo que el criterio en salud, el criterio humano está relacionado con el criterio afectivo también. Ya, de hecho, hay estudios en Canadá que durante la pandemia aplicaron un sistema de video para rehabilitación kinesiológica a algunos pacientes, mientras que otros se podían mover efectivamente en centros de atención. Y la curva de desarrollo de recuperación de los pacientes que estaban en base a video solamente disminuyó. ¿Ya? Entonces, el factor humano clínico es fundamental todavía y siempre lo va a ser. Y por consiguiente, a mí me da la sensación de que no,
de que siempre va a ser un sistema de asistencia IA en salud. ¿Ya? Lo que pasa es que te va a mejorar la precisión. Y eso es bueno. De hecho, para mí ideal avanzar en medicina de precisión, sistemas que te digan efectivamente los fármacos o los tratamientos dedicados por paciente para que el médico lo pueda ejecutar, pero siempre está el factor humano. Entonces yo creo que ahí eso nunca va a reemplazar. Sí creo que tareas administrativas van a cambiar sin duda alguna. Yo en realidad no me asustaría mucho. Bueno, en realidad sí, uno siempre se puede asustar porque en la medida que conoce al ser humano se empieza a asustar más todavía, pero yo no me asustaría mucho, no me asustaría mucho en general, porque esto es lo mismo que pasó, ojalá que seamos más humanos para enfrentarlo de manera adecuada con la revolución industrial, en la cual al final del día lo que pasó es que vino un cambio cultural tan grande que finalmente procesos que se hacían antes por seres humanos se automatizaron y tenemos hoy día otras categorías de gente trabajando con esas herramientas. Entonces, yo hoy día, por ejemplo, toda la redacción o la afinación de las cartas no se las paso a la secretaria. Por lo que tú dices, no tiene ningún sentido la secretaria me esté redactando una carta, es perder el tiempo. Ya, yo pongo las líneas base, redacto en base, el chat GPT o quien sea me la redacta bien la carta, y luego la secretaria ejecuta otras acciones que en su tiempo, que es escaso, las dejaba rezagadas en otro momento. Entonces, yo tengo la sensación que vamos a avanzar en eso. La inteligencia artificial va a dejar de ser en algún momento, yo espero que todavía falta, inteligencia artificial va a pasar a ser muy humana, y eso obviamente va a significar un problema si es que nosotros como humanidad no estamos preparados para eso. Y es por eso que es sumamente importante el que tengamos definidas buenas reglas y buenas normativas. Entonces, ante la pregunta tuya, yo diría, ¿qué pasa si es que llega a pasar aquello? Yo creo que es inevitable que pase. Y está bien que pase al final del día porque vamos evolucionando. Mi pregunta es, ¿cuán preparados vamos a estar en el momento que pase? Y que lo mismo que pasó con la clonación humana, ¿te acuerdas? Cuando fue esa gran reverencia que produjo la clonación de la oveja Dolly y que va a empezar a producir seres humanos, y no pasó, porque la humanidad se preparó para ese evento. Y aquí tiene que pasar exactamente lo mismo. Lo que tenemos que ver es lo positivo, es cómo vamos a lograr hoy día, a través de la IA y otras herramientas, suplir la carencia que tenemos a nivel global de poder llegar con salud a la población, de calidad, que es un problema mundial, porque la población en general va envejeciendo, tenemos desafíos brutales. En Chile ya no tenemos una pirámide poblacional, es un rectángulo, y después se va a invertir. ¿Cómo llegamos a esa población de manera mucho más costo eficiente? Tenemos soluciones a manos tecnológicas, y eso es lo que hay que pensar en cómo lo hacemos y lo hacemos bien. Gracias. Muchas ¿No? gracias. Oye, a todo esto un saludo gigante a Costa Rica, gigante. Muchas gracias. César. Para finalizar, vamos con las últimas 3 preguntas. En este orden, por favor. Togarma, Severo y Cindy. Togarma, por favor. Gracias. La ventaja de llegar a esta altura es que ya muchas de las cosas que uno, de las interrogantes que uno tenía ya se han venido contestando. Yo iba en la misma línea tanto de María José como también en la línea de Roberto. Me preocupa mucho de la calidad del dato, que es la base fundamental de todo esto. ¿Qué herramientas tenemos nosotros en este momento que nos puedan ayudar a poder, no sé si se puede, como hacemos con la pirámide de evidencias, que podemos decir con la evidencia qué es más fuerte, más débil? ¿Existirá alguna herramienta que nos pueda indicar a los demás esa calidad de datos se puede jerarquizar? Y además, también quería hablar algo de lo que los clínicos, lo que hemos dedicado a la clínica respecto a los resultados que ustedes han venido arrojando. Todavía nos resulta un poquito de temor. Los algoritmos que se están manifestando, que se están haciendo por personas que no conocen de clínica y bueno, pues uno es un poquito celoso a veces porque ya lleva muchos años recorrido y en medicina pues decimos que en 2 y 2 no son 1. Por ahí anda la pregunta. A ver, dos cosas. La primera es, yo creo que es importante que los que estamos aquí presentes entendamos que efectivamente hay varias iniciativas para poder medir el estado de madurez de una organización o de un país en torno a la salud digital y las capacidades que tiene para ir mejorando en salud digital. Y eso incluye también interoperabilidad. Pongo solamente como ejemplo, a pesar de que es bien discreto, la metodología que tiene la OPS, que es la PHS4, ¿ya? Que te permite a ti como país hacer un sistema de medición. Creo que Costa Rica lo estaba pensando hacer, o algunos, sí, nosotros en Chile ya llevamos 2, Majo lo sabe, en la cual te vienen a preguntar, hacer todo un esquema de trabajo y sobre ese a ti te van desarrollando una estadística final que te dice, mira, tu estado de madurez, no solamente en integración de datos e interoperabilidad, sino que en varias otras más.
es este, y por consiguiente las líneas estratégicas para avanzar deberían ser estas de acá. Así que hoy día existen mecánicas de medición, tanto institucional como a nivel país, para ir midiendo las capacidades y los próximos pasos a lo que significa salud digital, integración e interoperabilidad. Está, ya entonces uno diría, ya, podemos obviamente tener esa base. Lo que pasa es que mi preocupación, a propósito de lo que colocó a Gaby en el chat que yo le contesté, es que al final del día todos pensamos que, y nos pasa como ser humano, que aparece algo novedoso y creemos que es la solución a todo. Y la verdad es que debajo de eso se requieren muchos habilitantes. Con interoperabilidad en Chile pasó exactamente lo mismo. Cuando aparecieron los nuevos estándares de interoperabilidad que son súper poderosos como Fire y Snowmed, dijeron, hagamos todo en Fire y Snowmed. Y no, se requieren todos los habilitantes tecnológicos, culturales, de capacitación, para poder llegar recién a implementar soluciones con esos estándares, que es como la cúspide, con lo que tú dices, la pirámide, lo que está arriba, lo que está abajo tiene que estar. Entonces, yo siempre lo describo como una especie de panteón, en el cual si los pilares faltan, se te cae el panteón, de que es inestable. Ya, eso es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hay que avanzar es a tener una capacidad de culturizar a la gente de forma tal que podamos construir esos pilares estratégicos para ya abordar las partes técnicas que son como más visibles o más rimbombantes. Relacionado con el uso para personas que posiblemente están más alejados de lo técnico, es una pregunta difícil para mí. ¿Y por qué difícil para mí? Porque yo en general, desde que soy académico y desde que asumí la dirección de HL7 a nivel chileno, he jugado al riesgo, he jugado a tratar de ir un poquito más allá. Entonces, para mí es siempre, pero ojo con lo que voy a decir, yo sé que para los clínicos es distinto porque juegan con seres humanos. Te equivocas y le haces daño a un paciente. Entonces es distinto que en mi caso, yo vivo un mundo súper cómodo. Entonces, pero para mí es abre tu mente y deja que eso entre para ver si lo puedes utilizar. Pero vuelvo a repetir, es una pregunta difícil para mí porque yo no soy clínico. Entonces, claro, yo obviamente que juego con tecnología para mejorar cosas, pero obviamente que el miedo que hay de utilizar con tecnologías nuevas y desconocidas es súper natural. Creo que nos falta mucho en gestión del cambio, involucrar mucho más a los clínicos en estas decisiones o en estos sistemas. Si hacemos eso, posiblemente eso va a progresar de manera mucho más natural. Gracias, César. Ahora continuamos con Severo, por favor. Sí, buenos días. Me da mucho gusto escucharlo. De verdad que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir conferencistas experimentados, conocemos cosas nuevas de la inteligencia artificial. Así que lo felicito y además les deseo que este año disfruten todos y cada uno de sus familiares de mucha salud y que Dios proteja la vida de cada uno de nosotros. Escuché, distinguido conferencista, que usted habló de que la inteligencia artificial carece de empatía y sobre todo mi inquietud va dirigida a lo que hablaba Togarma sobre la calidad de la información compartida a través de la interoperabilidad. Entonces, en Chile, ¿qué pasa con las ciudades que están desprovistas de facilidades en cuanto a distancia y hospitales y centros de salud que no tienen esos sistemas computarizados con calidad para la interoperabilidad? No importa que sea semántica o que sea débil o que sea qué sé yo qué cosa. ¿Cómo ustedes manejan ese intercambio de informaciones en esos lugares donde no tienen esa facilidad para la calidad de los datos? Bien, a ver, solamente para aclarar, la verdad no es que la inteligencia artificial carezca de humanidad, bueno, no humana, obviamente, así que sí es verdad, digamos, pero a lo que voy yo es que en muchos casos el contacto humano es esencial, es crucial, en las clínicas es crucial. Los que son clínicos me entenderán, digamos, es crucial. A mí que me hable un chatbox me produce mucho menos efecto a que el médico que está al frente mío me mire a los ojos y me diga, sabes que mira, vas a estar bien. Ya, eso cambia mucho. Con este medicamento tú te vas a sentir mejor. Ya, eso cambia mucho. Pero sin embargo, yo debo sí reconocer que los chatbots hoy día, por ejemplo, apoyan mucho al adulto mayor. Porque tenemos una brecha nosotros, bueno, en general en todo el mundo, digamos. Siempre la pregunta es, ¿estamos aplicando nuevos sistemas inteligentes de computacionales a través del celular para que la gente se conecte y todo lo demás? Y los adultos mayores, ¿qué pasa con ellos? Que rechazan más el cambio tecnológico. Bueno, hoy día tenemos eso también, porque tenemos sistemas que son tan amigables que el adulto, incluso por llamadas telefónicas con IA,
que la gente jura que está hablando con alguien y se siente mucho más cercano al sistema de salud. Entonces, yo creo que también mucho depende de cómo se aborde eso de la humanidad, pero sin duda alguna el contacto humano, el que lo toquen, el que le pongan una inyección y que te acaricien y que te pongan el parchecito, ya, eso tiene mucho, aporta mucho. Solamente ese paréntesis, pero sí, obviamente que todavía falta para llegar a eso al 100%. A ver, nosotros en Chile tenemos una realidad que no es muy distinta a la que tienen el resto de los países de Latinoamérica. Lo que pasa es que como tuvimos recursos pudimos enfocarlo tal vez mejor, pero no estoy tan seguro. Hace muchísimo el equipo de salud rural. O sea, vuelvo a repetir de nuevo, la tecnología nunca va a reemplazar el carácter humano. El buen equipo de salud rural es fundamental y lo que se hace comúnmente son rondas sistemáticas a los pacientes que están aislados. Ya, dicho eso, obviamente que teniendo pacientes que están un poco más acompañados por el sistema de salud rural, en Chile todavía tenemos hartos problemas para poder comunicar estos centros de salud rural con datos hacia repositorios donde hay información o contacto o atenciones que son más de especialidad. Que es el gran problema. Si tengo un paciente con un problema de especialidad, debo derivarlo o por lo menos pedir una opinión de especialidad. Aún tenemos grandes problemas desde ese nivel bajo de atención primaria hacia la atención secundaria. Porque hay problemas de comunicación por zonas aisladas, lo mismo que vive el resto de Latinoamérica, por las topologías, por la topografía, por qué sé yo, la cultura, por un montón de razones, por dinero, por último, y porque obviamente llegar a esos centros con tecnología es muy caro, porque claro, poca gente, fuerte inversión, como que mejor no. Entonces, lo cual podemos no estar de acuerdo, pero sí es nomás la cuestión. Entonces, ¿cómo se ha ido enfocando? De a poquitito nosotros hemos ido avanzando, yo diría equivocadamente, desde la atención hospitalizada hacia la atención primaria, cuando deberíamos haber ido al revés, pero hemos ido avanzando de la atención hospitalizada hacia la atención primaria, y ya tenemos fuertemente informatizados todo lo que son los que llamamos centros de atención comunitaria, que son como los grandes centros de salud primaria en zonas geográficas que son de ciudad, pero más alejados de la ciudad. Pero en rural todavía tenemos una tremenda debilidad. Y ahí es donde hemos empezado a hacer alianzas fuertes entre organizaciones y las universidades. Yo creo que la clave es que, si la clave está en las redes, ¿ya? Los ministerios de salud, el Estado tiene que dejar de ser los de creer que tienen en su mano la solución de todo, porque es imposible que tengan la solución de todo. Las redes y las alianzas son fundamentales para esto. Todavía en Chile nos falta, así que no crea que llegamos a salud rural así con datos tan bien, nos falta todavía harto. Pero vamos en camino, ¿ya? De hecho, hoy día nuestro ministerio tiene una red de comunicaciones, que es una empresa, que permite llegar a las municipalidades, a los municipios aislados. Ya, los municipios son, no sé cómo se llaman en otros países, pero a las comunas que están aisladas, zonas rurales, hoy día logramos llegar con comunicación, no en todas, con comunicación de datos. Y desde esa se comparte con los colegios y se comparte con los centros de salud. Pero todavía estamos bastante carentes en eso. Pero estamos avanzando. Infraestructura y recursos al final es el problema siempre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No, a usted. Muy bien. Listo. Y para finalizar, Cindy, por favor, con tu pregunta. Sí, gracias. César, buenos días, muchas gracias por su charla, una bonita clase, sinceramente, de verdad, muy enriquecedora. Me gustaría saber, dentro de su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo poder cambiar el modelo de digitalización a la transformación digital? No sé, ¿qué opina sobre eso? Lo que me acabas de preguntar es un cañón. Es mover un tanque. En realidad, yo diría que es al revés. El cómo nosotros podemos desarrollar, hay modelos, el cómo nosotros podemos desarrollar un fuerte modelo de transformación digital que nos permita desde ese avanzar en la digitalización. Y el modelo de transformación digital es complejo y es simple. Ya, voy a explicarme. Que la pregunta es muy amplia, entonces yo podría estar hablando el día entero con tu pregunta. Es muy buena pregunta, yo podría estar aquí el día entero hablando de eso, pero un poco para llegar a la idea chica. El modelo de transformación digital, la gente suele confundirlo como un punto de partida para llegar a un punto final. ¿Ya? Y la verdad es que eso es digitalizar, pero la verdad es que eso no es así, porque es un modelo de transformación. Entonces, como es transformación, está todo el tiempo cambiando y dinamizándose. El modelo de transformación digital estático, más conocido, es el que desarrolló el Banco Interamericano del Desarrollo para los países y que lo anexó con un modelo que progresó la OMS, que es un modelo que está basado en 3 capas.
en realidad son 3 capas laterales. También es como una casa, en el cual dice, el modelo de transformación digital tienes que abordarlo desde 3 perspectivas. Y luego vas a la cuarta, que es la construcción. La primera es la perspectiva de la gobernanza y la normativa. Tú no puedes iniciar ningún proceso de transformación digital, o sea, no puedes digitalizar salud en alguna medida, si es que tú no partes con una buena gobernanza desde la organización o el Estado, y finalmente aterrizar eso en buena normativa. Si no tienes eso, no tienes base legal o base técnica. La segunda patita es la de la educación y la gestión del cambio. ¿Ya? Porque lo dije yo en una charla que di en la Conectatón Nacional hace un par de semanas atrás. El 60% de los proyectos que se ejecutan a nivel de salud digital fracasan. No es que fracasen, no llegan a buen puerto. Llegan a puertos intermedios, no es lo que uno esperaba. 60%. De ese 60%, aproximadamente el 40% fracasa porque los usuarios no lo aguantan. Que por ahí lo conversaron varios de acá cuando hicieron las preguntas. El usuario lo rechaza, al usuario no le gusta, y es porque o falta todavía alfabetización digital o porque nunca involucramos a los reales usuarios, a propósito de la pregunta que me hizo Tocarma. No los involucramos, no hay gestión del cambio. Y por consiguiente no fracasa, tal vez es el mejor sistema, pero fracasa porque no tuvimos capacidad de poder involucrar a los usuarios finales y darles una buena capacitación. Y la tercera capa, o el tercer pilar, es la tecnología. ¿Ya? Avanzar fuertemente en tecnología, pero no por tenerla, sino que de manera ordenada, partiendo de la base de lo que conversábamos recién en la pregunta anterior, de tener una base tecnológica mínima, comunicación, computación. Aquí en Chile también nos pasa, tenemos consultores que dicen, no podemos notificar, ¿por qué? Porque me falló el teclado, no tengo un teclado, no tengo un mouse. ¿Ya? Partimos de ahí, luego pasamos hacia la infoestructura y terminamos finalmente en sistemas que integran datos. ¿Ya? Toda esa evolución que es parte de cómo enfrentamos un proceso de transformación digital, termina finalmente digitalizando y teniendo proyectos poderosos de interoperabilidad. Pero hay que tener eso sólido y en general nuestros gobiernos buscan obviamente el hit rápido y se olvidan de la transformación digital y avanzan hacia el proyecto digital. Y ahí es donde se nos cae todo el mono porque cambia el gobierno y partimos de cero de nuevo. Ante la pregunta de qué agua tomamos nosotros, tomamos agua muy helada, ¿no es cierto?, de la corriente de Humboldt que pasa por el frente de nuestras costas, y también de la cordillera, pero una de las cosas que sí hemos ido haciendo bien, muy bien, es que hemos ido ordenando ese modelo de transformación digital. Y eso nos da, obviamente, la posibilidad de solidificar aquello tecnológicamente, en cultura y en normativa, y a empezar a avanzar en proyectos reales. Y esa es una ventaja. Entonces, yo diría que en realidad, Cindy, es al revés. El cómo armamos un buen modelo de transformación digital con otras realidades para de ahí aportarlos hacia proyectos reales o concretos. Muchas gracias, César, por el acompañamiento. Gracias. Me preguntaron ahí por el chat, yo veo, si las PPT las tienen ustedes, no sé si las entregan. Yo por mi PPT son open source. Sí, nos podemos dar a César, sin duda. Bueno, vamos a agradecer a María José, que ha hecho su papel tan bien realizado, a César. César, creo que por lo que estás viendo vas a tener que volver con nosotros. Mira a ver cómo ajustas un poquito tu tiempo. Y sumamente agradecidos por esta presentación, por la manera tan afable y tan abierta con que has manejado todo esto. Algunos anuncios solamente es que el próximo 7 de febrero tendremos nuestro próximo sábado de conocimiento. Así que anoten la fecha desde ahora y aquí vamos a estar trabajando muy de la mano con el próximo país que es Uruguay, que nos toca la representación y que va a estar en Uruguay, de Uruguay va a estar con nosotros. Bueno, Javier, ¿no me confirmas el nombre, por favor? Rodrigo Arias. Rodrigo Arias. Sí. Bueno, pero ya para finalizar, vamos a dejar y poder concluir un poquito con el tiempo que nos hemos extendido gracias a la generosidad de César. Que ya sea Javier quien nos despida y cierre el día de hoy. Ok, gracias, Togarma. Primero, César, gracias por ese carisma, ese profesionalismo, esa simpatía, esa pedagogía. Hablaste de Harrison Ford, vendiste la idea sin venderla. Eso me encantó y Gaby Almeda, que es una querida amiga y compañera, pues lo dijo y lo corroboro. Segundo, comparto contigo, tenemos un gran potencial en Latinoamérica, me parece fundamental. Espero que María José Gamboa, querida amiga quiteña, radicada en Chile, vuelva a este país y podamos tener una ministra de salud ya no vuelve. De ese nivel. Estoy seguro que ella va a volver como ministra. Yo le dije a ella cuando se iba a Chile, tú vas a regresar como ministra de salud al Ecuador.
y espero que sea así porque este país está de gente como ella. A ver, otra idea y fundamental, César, nos encantaría tenerte como expositor en nuestro evento presencial que va a ser en octubre, donde Togarma, donde Severo, donde Mildres y otro equipo de personas van a ser los anfitriones de nuestro encuentro presencial. También saludaré a un expresidente de la RISAT que está conectado desde Bogotá, nuestro querido amigo Oscarito García, ¿sí? Finalmente, prendan la cámara, porque es fundamental tener ese material para poder publicar en las redes sociales. Y a ti, César, una vez más, porque uniste Latinoamérica en una conferencia de 1 hora con 20 minutos. Para mí, tu mensaje fue Latinoamérica y eso me encantó. Agradecido, siempre caballero, respetuoso, y únete a la familia Rizad. Te necesitamos, eres bienvenido, así que desde ahora te vamos a insistir ahora que te sumes a la Rizad porque queremos contar contigo. Prenda la cámara, por favor. Si nos ayudas, Roberto, tomando una foto, te quedaríamos muy agradecidos. Y finalizo con esto. César hablaba de la inteligencia artificial el día 7 de febrero. Ojo, Edgar Arenas, que es lo tuyo. Vamos a tener la presentación de Aidian, que es un dispositivo electrónico creado e inspirado en una abuelita de un empresario uruguayo y tiene que ver con la dosis y el tiempo de los medicamentos. Y eso es fundamental. Vamos a tener presentaciones de un país de aquí hasta agosto y de ahí tendremos otra serie de eventos que estamos planificando. Así que la fotografía, por favor, y una vez más, gracias, César, amigo. Ha sido un verdadero gusto estar aquí con Latinoamérica, así que encantado. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Javier. César, Edgar, sí, algo cortito, hermano, dilo. Sí, muy breve. Yo sé que ustedes saben lo que está pasando aquí. Y yo tengo algunos contactos con algunas personas y quiero pedir el apoyo de Rizal, del ejército Rizal, para emprender tan pronto se pueda la nivelación del servicio de salud de Venezuela con la participación de todos nosotros al frente de esa operación. Cuento contigo, Javier, cuento con todos los integrantes del ejército Rizal. Un abrazo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a la foto y vamos cerrando el día de hoy y les esperamos en 15 días, por favor, ¿sí? De ahí tenemos un invitado de Bolivia, de ahí sigue Colombia y ahí tenemos un foro iberoamericano de salud, perdón, de educación, que Togarma lo comentará respectivamente. La foto, 3, 2, 1. Roberto, haz magia, por favor. Gracias. Un abrazo a todos ustedes. Un último comentario antes de cerrar, a propósito de lo Dale, que decía César. Edgar. Perdón que le quite un poco más de tiempo. Yo he trabajado en los últimos 5 gobiernos de Chile y hemos cambiado de lado político de un lado a otro. La educación digital y el mejorar las capacidades de ser más eficientes en los ministerios no debiera, lamentablemente lo es, pero no debiera ser un tema político. ¿Ya? Yo soy técnico, yo quiero que a mi país le vaya bien y a mí me importa, si nosotros teníamos la posibilidad de tener un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda en esta última elección, hubiera sido de extrema derecha o de extrema izquierda, yo voy a ir igual. ¿Por qué razón? Porque no tiene relación con el color político, sino que tiene relación con el hecho de que si logramos mejorar la base instalada de conocimiento en las personas que trabajan en los sistemas de salud, en las decisiones y toma de decisiones en salud a nivel del Estado, no del gobierno, del Estado, entonces podemos mejorar la calidad de la salud de la población. Y eso es lo que importa. Si eso hace que le vaya bien al gobierno A o al gobierno B, a mí me da lo mismo, porque al final llegamos a la gente. Entonces, Edgar, yo creo que tu mensaje va dirigido en esa dirección y yo lo comparto. Cuento con todos. Gracias, un abrazo, muy amables. Un gusto, chao, chao. 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 Buen fin Hasta de... luego. Chao. Gracias, María José, gracias, Majo. Chao. Gracias.